Ahí escuchamos a Ajá con I've Been Losing You. Vamos a seguir abordando el problema, la gran noticia, por supuesto, del día, que es el inicio de la invasión Rusia a Ucrania. Y para eso vamos a tomar contacto con Paulina Astroza, abogada, profesora de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Paulina? Manuel Francisco, ¿qué tal? Gusto saludarte. Muy ocupado hoy día, ¿eh? Te vi. Oh, sí, estoy muerta. Paulina, quizás una pregunta muy recurrente, pero que siempre es pertinente cuando nos acercamos a un conflicto como este, es ¿hasta dónde puede Vladimir Putin hacer lo que da la impresión de que hace lo que quiere, en el fondo, de que las sanciones nunca son suficientemente disuasivas, que hace las cosas de repente a vista y paciencia, con todo el mundo diciendo que van a hacer algo y va y lo hace, y no solamente me refiero obviamente al ataque de esta noche para nosotros, de esta mañana allá, pero también a qué sé yo, los ciberataques, el asesinato de líderes de la oposición rusa en cualquier parte del mundo, etcétera. Da la impresión de que es un líder impune cuando quiere llevar a cabo una agenda, ¿no? A ver, creo que eso es una característica no solamente propia de Putin. Si vemos hacia atrás, hemos encontrado otros países que también parece que hacen lo que quieren y que el derecho internacional sencillamente no lo conocen, no lo ignoran, inician guerras ilegales, someten a otros países. La verdad es que desde un punto de vista, aquel que tiene poder en las relaciones internacionales lo usa hasta, como tú dices, hasta donde puede usarlo. Y en ese sentido la pregunta yo creo que es súper pertinente de hasta dónde pretende llegar Putin, o hasta dónde estas sanciones que a uno le hacen pensar de que no sirven para nada, porque al final Putin termina haciendo lo que quiere, a lo mejor de alguna manera igual a él lo frenan con sus deseos originarios. O sea, no es que sean inocuas, no es que él salga indemne y que la economía rusa, los propios rusos no sufran. Pensemos en que el índice de popularidad de Putin estaba bajando, pensemos en todos los problemas internos que ha tenido, de la oposición que persigue y de que cada día se ha vuelto desde un líder que tenía una cierta democracia delegada, entre comillas, a una autocracia hoy día o una fachada de democracia no competitiva y donde, como tú dices, persigue a los líderes, salvo el Partido Comunista, que también es oposición, pero todo el resto los persigue, los mata, los envenena, etcétera. Claro. Yo creo que el límite aquí está marcado mucho por el costo económico que le va a implicar esta incursión y lo que tiene metido en la cabeza como meta Putin. Y es un poco difícil de desentrañar qué es lo que está pasando con la cabeza de Putin. Ahí uno puede especular un poco, pero yo creo que de todas maneras no hay que mirar en menos las sanciones económicas que duelen, más aún cuando se están tocando capitales de jerarcas rusos, donde se les está ya diciendo que no van a poder comercializar, no van a poder hacer ningún tipo de transacción en ningún tipo de las monedas de los países de la OTAN, o se van a congelar activos, o no les van a comprar ciertos bienes. Entonces, eso también va a causar un daño, pero sí tiene razón en que finalmente él tiene un plan y lo lleva hasta el límite. Claro, claro. Ahora, Paulina, se ha especulado respecto de qué tan lejos puede llegar Europa con las sanciones económicas, qué tan duras pueden ser esas sanciones económicas y cuánto puede pesar ahí la dependencia de Europa del gas ruso, particularmente considerando lo duro del invierno europeo. Mucho, ese es uno de los grandes límites que tiene Europa. No solamente el tema energético, sino también los intereses comerciales. Se sabe que hay muchas inversiones alemanas, por ejemplo, en Rusia. Se sabe que muchos capitales rusos están en el Reino Unido. Muchos de los grandes millonarios rusos mandan a estudiar a sus hijos a las grandes universidades en el Reino Unido y pagan unas cantidades feroces.
y hay muchos dineros que se manejan, entonces hay una dependencia que hace que Europa no pueda reaccionar con la fuerza que lo hacía cuando era la superpotencia, cuando el mundo era eurocéntrico. Hoy día Europa no es una potencia. Si lo vemos desde el punto de vista nuclear, sí, Francia tiene el arma nuclear, el Reino Unido tiene el arma nuclear. Pero si ya nos vamos viendo en otros factores de poder, evidentemente tiene limitaciones Europa, y es por eso que también no puede reaccionar tal vez como quisiera reaccionar. Porque el daño que se puede autoinfligir puede ser mayor al que esperan causarle a Putin. Claro. Yo acabo de escuchar, hoy en estos momentos se están reuniendo en Bruselas, ahora que estamos hablando, en un consejo extraordinario de la Unión Europea, donde se juntan los 27 jefes de Estado y de Gobierno de los países que forman la Unión Europea, y escuchaba al primer ministro belga que decía que había que adoptar medidas no solo que dolieran, sino que mordieran. Pero esas son frases que al final, cuando llega el momento de sentarse a discutir, se ven los límites que tienen. Alemania importa el 90% del gas, el 55% viene justamente el gas natural y el petróleo desde Rusia. Necesita Ucrania también como una vía de acceso al petróleo. La gran mayoría de los gasoductos pasan por Ucrania, de hecho, ¿no? Pasan por Ucrania, por eso que estaba el proyecto del Nord Stream 2, que el Nord Stream 1 ya está funcionando, que no pasa por Ucrania, pasa por arriba, por Finlandia. Claro. Y este Nord Stream 2, que finalmente Olaf Scholz, el canciller que reemplaza a Angela Merkel, o sea, que sucedió a Angela Merkel, ahora debido a al reconocimiento por parte de Rusia de las repúblicas separatistas del Donbass, decidió ya no dar la certificación para que empiece a funcionar. Pero eso le va a doler mucho a Alemania, y también le va a doler a Rusia, evidentemente. Me imagino que aquí la ventaja económica por ejemplo, para Alemania de importar este gas es suficientemente contundente para no hacer, digamos, para no competir para que otras opciones no hayan competido en términos de costos, pero aún así, uno piensa estratégicamente, un país como Alemania, no veía venir un peligro como este, considerando que sabemos cómo se mueve Vladimir Putin, sabemos que se va a quedar en el poder mucho tiempo y lo sabíamos desde hace mucho tiempo. ¿No ha hecho Europa ese intento por independizarse de Rusia? Lo han tratado de hacer. A Angela Merkel se le criticó mucho la lentitud y una cierta condescendencia muchas veces con Putin. Alemania y los otros países de la Unión Europea, sobre todo ahora debido a la COVID y debido también a estas tensiones que han tenido con Rusia, y con este programa de recuperación económica en el cual pusieron muchos billones de euros encima de la mesa por la pandemia, justamente lo que están buscando es generar energías que no dependan del petróleo, que en algún momento puede que se acabe, o del gas, el cual dependen demasiado de Rusia. Entonces vienen las energías limpias, eólicas u otros. Sabemos que Alemania, Angela Merkel, decidió terminar con las centrales nucleares debido al accidente en Fukushima, por el tsunami, que también fue muy criticada. Pero ahora Emmanuel Macron avisó con una performance así, pero de películas de James Bond, anunció la creación de 17 reactores nucleares más. Claro. Entonces, están buscando. Lo que pasa es que Alemania también está apostando mucho a la energía limpia, a estas energías solares, mucha innovación, pero eso toma tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ahora en la urgencia? Japón decidió de sus reservas de gas natural entregarle a Alemania por el tiempo que lo necesitara, debido a esto, porque están en invierno y evidentemente necesitan, y no solamente para las casas, necesitan para la industria. Entonces están buscando, pero ese es un talón de Aquiles que tiene Europa y que no es fácil llegar y cambiar. Han tratado de hacer otro gasoducto por Turquía, pero también tienen problemas con Turquía. Han buscado otras formas, pero no es fácil, y la energía nuclear para países como Francia es vital, y por eso que Emmanuel Macron anuncia esta creación de reactores nucleares.
Y a propósito de eso, Paulina, estamos conversando con Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción. Paulina, a propósito de eso, ¿cómo has observado tú la performance de los líderes europeos, no desde ayer, sino que en lo que va de esta crisis, ¿no? Esta semana, donde se vio que, por ejemplo, Emmanuel Macron justamente trató de tomar un rol en las negociaciones, fue incluso a Moscú a reunirse con Vladimir Putin, y donde se vio quizás el debut en una contingencia importante de Olaf Scholz, el sucesor de Angela Merkel, que no son zapatos sencillos de llenar. Mira, yo vengo observando no solamente esta crisis, incluso un poco antes de que los medios de prensa empezaran a tomarle más atención. Europa tiene un problema en cuanto, por un lado, a la seguridad internacional, a su seguridad militar. Y este es un eterno problema que han tenido desde que se crearon las comunidades europeas en los años 50. Porque hay un sector de países que quieren seguir dependiendo de la alianza de la OTAN. No quieren crear su propio ejército europeo, no quieren crear su propia política exterior y de seguridad y defensa común, quieren seguir dependiendo, en el fondo, de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que paga gran parte de esta protección. Hay otros que han deseado, y esto parte de los años 50, ideas de tener una autonomía de esta dependencia militar que tienen de la seguridad de los Estados Unidos y tener su propia defensa, pero eso no ha sido posible. Emmanuel Macron, como es tradicional en Francia, ha tratado de impulsar también esto. Pensaron que con el Brexit y la salida del Reino Unido iba a ser más fácil, pero no es así. Los países de Europa Central, que son los países que justamente algunos tienen frontera con Ucrania, no confían su seguridad en Europa, no confían en Olaf Scholz, no confían en Emmanuel Macron, porque creen que ellos tienen sus propios intereses, incluso intereses nacionales en este cuento. Entonces ellos quieren seguir dependiendo de la Alianza Atlántica, de los Estados Unidos. Estoy hablando de Polonia, estoy hablando de los países bálticos, Hungría, República Checa, etcétera. Además, hay que pensar que esta crisis se está llevando a cabo en el inicio de la campaña presidencial en Francia. En abril hay elecciones presidenciales, por lo tanto, Emmanuel Macron, si bien es cierto, la primera vez que fue elegido también con un rol muy protagónico, europeísta, frente a Marine Le Pen, que era todo lo contrario. Ahora, junto con ese rol europeísta, quiso también jugar un rol de mediador. Y por eso ha llamado, y por eso trató incluso hacer una cumbre entre Biden y Putin, que finalmente no se hizo porque ocurrió esta invasión, pero ha tratado de jugar un rol. Pero eso también hay que leerlo en clave interna. Y en el caso de Olaf Scholz, para él es súper difícil, primero, llenar un espacio que es Angela Merkel. Claro. Pero Olaf Scholz está haciendo exactamente lo mismo que Angela Merkel. Es decir, esperar, tener un bajo perfil, fue a la Casa Blanca, estuvo con Biden, e incluso ahora tiene un rol más activo que Angela Merkel en Twitter y en lo que señala. Pero tiene los límites, exactamente los mismos límites que tenía Angela Merkel por esa dependencia de Rusia. Complicado panorama. Y finalmente, Paulina, cortito, estamos pillados con el tiempo, pero también se ha estado siguiendo mucho y analizando mucho la manera en que se ha conducido Joe Biden y el equipo de Joe Biden, ¿no? Que obviamente que es un contraste tremendo con la administración Trump, pero más allá de eso, la manera en que ha abordado esta crisis, la estridencia con la que advirtió de esta invasión desde un principio, el tono de sus declaraciones, ¿crees tú que, o hasta lo que podemos ver hasta ahora, que ha sido una conducción acertada de la crisis? Yo no soy capaz todavía de poder calificarla acertada o no. Lo que te puedo decir es que me ha sorprendido muchísimo la estrategia adoptada por Biden. Eso mismo que tú dices, que anunciaba y daba cuenta de cada uno de los detalles que le entregaba inteligencia. O sea, ahora uno dice, oye, pero la inteligencia
a diferencia de lo que ocurrió con la guerra de Irak, donde no había armas de destrucción masiva, aquí la inteligencia le entregó toda la información tal cual. Claro. Y él la iba diciendo y anunciando cuáles serían las sanciones. Y llega el momento de la invasión, ¿y qué es lo que dice hoy día? Lo que todos sabíamos, o sea, no lo que todos sabíamos, bueno, lo que nos dedicamos a esto, que ningún soldado estadounidense va a ir a territorio ucraniano a defender a los ucranianos y a enfrentarse a un soldado ruso. Claro. Lo que va a hacer es proteger a los miembros de la OTAN que pudieran verse afectados de ataques, es decir, los ucranianos van a tener que defender solos. Claro. Lo que ha hecho Occidente es armarlos. Pero finalmente, ¿quién se va a tener que enfrentar a los rusos? Son los propios ucranianos que son contrarios a los rusos, porque también hay ucranianos prorrusos. Porque recordemos que no son todos los rusos, no es no es solo una nación que piensan todos igual. Entonces, a mí me llama la atención esta estrategia de Biden. Recordemos también que está, al igual que Emmanuel Macron, en noviembre tiene las elecciones de medio término, donde es un plebiscito de alguna manera su gestión, donde tiene a Trump todavía transmitiendo por otro lado, y donde la popularidad de Biden ha caído mucho. Claro. Kamala Harris casi no se ha visto. Entonces, también hay que leerlo en clave interna lo de Biden. Y me llama la atención, y no puedo calificarlo todavía, si ha sido exitoso o no, esta estrategia de anunciar tanto y finalmente hacer lo que todos sabíamos que iba a hacer y que lo acaba de decir hoy día en una conferencia de prensa ante la presión de los periodistas. Paulina Astroza, muchísimas gracias como siempre por tu expertise y tu buena voluntad al conversar con nosotros. Un gusto conversar siempre contigo, Francisco. Que te vaya muy bien. Muy bien. Adiós.